Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Morales Cruz y formo parte de la sección estudiantil de divulgación de inmunología de la Facultad de Ciencias. A nombre de mis compañeros les doy una cordial bienvenida al conversatorio titulado Beneficios de un posgrado de calidad con ACID y lo que pocos te cuentan sobre la elección de tutor proyecto. Para mí en esta tarde es un placer presentarles a algunas de nuestras participantes. Quiero comenzar con la maestra Sandra Patricia Rodil. Ella es maestra en biología molecular por el IPCIT en San Luis Potosí y biotecnóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó una estancia académica e industrial en Brisbane, Australia. Durante 3 años dirigió Micros, empresa mexicana de biotecnología reconocida como una de las 50 más innovadoras en sector salud por Exe Chang. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales de emprendimiento y fue representante de México en eventos internacionales en Chile, Alemania, Colombia, Perú y Estados Unidos. También es parte del comité ejecutivo de Albiotech y en 2020 fundó la Comunidad Científicas Mexicanas, que reúne a más de 13.500 científicas de todas las áreas del conocimiento, y en este mismo año comenzó el doctorado para estudiar la influencia de los microRNAs en el desarrollo de la diabetes tipo 2. También quiero darle la bienvenida a la maestra Marta del Carmen Rodríguez, quien es bióloga de la Facultad de Ciencias, con maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por parte del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, y actualmente es candidata a doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Ha trabajado en labores de consultoría y educación experimental. Sus temas de interés son los problemas de conservación y el paradigma de conservación biocultural. Pues muchas gracias a ambas por darse un tiempo para participar en este conversatorio. Y pues quisiera explicar a nuestro público. Vamos a hablar acerca de 3 puntos muy importantes. El primero que se va a abordar es la experiencia como estudiantes en cuestión de posgrado. Posteriormente se va a hablar acerca de la elección de tutor y finalmente de la elección de proyecto. Entonces, al final pueden dejarnos todas sus dudas y al final se dará un tiempo para contestar cada una. Para comenzar, quisiera que me hablaran acerca de cómo fue su posgrado, hablarnos acerca de su posgrado, si tuvieron alguna beca de CONACYT y bueno, cómo fue el proceso de selección para cada una de ustedes. No sé quién quiera empezar. Si quieres empezar, Marta, y ahorita. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, yo hice la maestría en Ecosur, como comentabas. Mi experiencia en particular de la maestría, bueno, fue en un centro de investigación con ACID, con una beca, porque ese centro está dentro del padrón de excelencia de posgrados. Y pues mi experiencia fue salir de mi área de confort, porque cuando pues sales de la licenciatura, pues estás como muy contenido, ¿no? Cuando entras a un posgrado tienes como otros retos que a lo mejor es bueno que los vayas visualizando desde ahorita, por eso está súper bien que hagan este tipo de conversatorios. Entonces, bueno, salí de mi zona de confort, pero aparte me fui a otro estado, porque yo soy de la Ciudad de México, entonces pues hay que considerar que te sales de tu zona de confort, que además tienes que cumplir en tiempo y forma, pues un requisito académico en el que te estás metiendo, a pesar de las circunstancias, ¿no? Que pueden ser, pues ahorita tenemos la circunstancia esta del COVID y pues es bastante estresante estar en un posgrado y al mismo tiempo en una pandemia. Y también luchar un poco con asuntos de machismo académico, no precisamente en Ecosur, pero me pasó en la licenciatura, y pues también machismo en comunidades, ¿no? Yo trabajo cosas de saberes ambientales locales con comunidades humanas y también llegar a algunas comunidades como mujer investigadora es complicado. En cuanto a los retos que implica un posgrado, pues es un compromiso intelectual, mental, emocional y físico, ¿no? Finalmente uno decide si se mete a un posgrado. Idealmente debería ser pues por el interés de la investigación, pero no necesariamente, ¿no? Ahorita hay una crisis de mercado laboral y entonces pues la idea de muchos es entrar para buscar una beca. Pero hay que saber que si te estás metiendo a un posgrado, pues tienes compromisos con una estructura académica que pues, la mayoría del tiempo es rígida, y bueno,
finalmente no debes de perder como la vista y la meta de lo que tú estás alcanzando, que en este caso pues es un grado, ¿no? En cuanto a mi experiencia ya en el doctorado, pues estoy lidiando con este asunto del COVID, como les digo, porque finalmente pues todo esto retrasa pues trabajo de campo, tu calendario como lo tenías establecido se tiene que modificar, pero finalmente te da también la posibilidad de tener contacto con otros investigadores, pues en una comunidad internacional de investigación, la posibilidad de viajar o de hacer estancias de investigación en otros lugares, y pues de integrarte con otros actores. Mi posgrado es como interdisciplinario y entonces puedes convivir con ONGs, con otras instituciones educativas, incluso puedes integrar enfoques de políticas públicas, ¿no? Entonces, todo eso te abre el panorama. Si bien mi formación fue pues netamente científica exacta, como bióloga, pues el hecho de hacer un posgrado te abre el panorama y puedes ver problemas globales que pues antes no tenías posibilidad de ver, ¿no? Esa sería mi experiencia. Gracias. Maestra Patricia. Muchas gracias. Pues mi posgrado fue interesante. Creo que hay que, es una de las cosas muy importantes cuando estás eligiendo y esto, es, es que veas cómo funciona el posgrado al que quieres entrar, porque no todos los posgrados funcionan de la misma forma. Entonces hay lugares, por ejemplo, a los que puedes llegar tú proponiendo proyectos y hay lugares a los que puedes llegar, tú eliges a tu tutor, por ejemplo, y hay otros lugares a los que te asignan. Entonces, esto pues puede hacer muy distinta la experiencia entre un lugar y otro. En el caso del posgrado que yo estudié, que es en el IPCID, y bueno, el que estudié la maestría y ahora que estoy en el doctorado, pues son dos formas muy diferentes de entrar. Entonces, en la maestría, lo que pasa en el IPCID es que tú entras, tienes un semestre en el que lo que se busca es que todos tengan más o menos los mismos conocimientos en biología molecular, porque mi posgrado que es en biología molecular, pues llega gente de muchas áreas distintas. Entonces llegan, no sé, biólogos, pueden llegar médicos, pueden llegar, no sé, personas que hayan estado en ciencias ambientales, en bioprocesos, nutriólogos, etcétera, ¿no? En distintas áreas y no necesariamente todos tienen el mismo nivel de conocimientos en el área específica en la que te vas a especializar. Entonces, en este posgrado lo primero que hacen es un semestre completo que es, digamos, como para que todos vayan en el mismo nivel en biología molecular y después ya eliges a tu tutor y entonces ya puedes empezar a trabajar en un proyecto. Y normalmente son los proyectos que ya están, entonces tú no llegas a proponer algo nuevo. Durante la maestría así funciona. Entonces es muy distinto a las situaciones que pasan en otras universidades o en otros centros de investigación, donde ya puedes llegar, yo quiero hacer esto y voy a trabajar con tal, y entonces ya te empiezas inmediatamente a especializar. Aquí no es así. Entonces sí es muy importante, creo que desde el principio sepas cómo va a funcionar. En este caso, como es un centro CONACYT, pues sí, es 100% tienes que tener tiempo completo y también tienes beca CONACYT porque pues es tu ingreso durante el posgrado. Y pues en general creo que, bueno, para mí fue muy buena experiencia, fue muy interesante porque yo terminé y no me quise quedar, de hecho, pues como lo dijiste al principio, yo me salí de academia y estuve casi entre 5 y 6 años haciendo cosas totalmente distintas. Muy interesante cómo aplicas los conocimientos que adquieres durante el posgrado y no solo con respecto al tema en el que te especializaste, sino en cuanto a organización, en cuanto a habilidades blandas, en cuanto a escritura, por ejemplo, etcétera, en otros ámbitos, y que en este caso, bueno, en mi caso fue que tuve una empresa y es pues una experiencia totalmente distinta a ser estudiante de posgrado. Y pues ya muchos años después decidí regresar ahora al doctorado y el proceso es muy distinto entre el doctorado y la maestría. Aquí ya llegas con un proyecto que tú puedes proponer, lo tienes que defender, etcétera. Entonces la experiencia entre uno y otro son distintas, pero yo creo que
ahí me gustaría resaltar, y pues creo que de todas las preguntas que vamos a responder hoy, sí me gustaría resaltar esto, es que tu experiencia como estudiante, pues tú eres la persona responsable de esa experiencia. Entonces, hasta qué tanto, hasta dónde quieres llegar, qué tanto quieres hacer, cómo es la selección de posgrado, o sea, desde el programa, etcétera, es tu responsabilidad. Aquí ya no es de que, es que allá me dijeron que allá está padre biología molecular, ¿no? O sea, sí, pero ¿por qué elegiste ese y no otro lugar en donde puedes aplicar cosas parecidas, pero desde otras perspectivas, etcétera? Entonces, tiene mucho que ver tu responsabilidad en la selección. Gracias. Sí, como mencionan, pues a veces el panorama como estudiantes de licenciatura pues es como un poco corto, ¿no? Entonces como los programas más conocidos, entonces como que aplica solamente a ellos, pero pues en realidad hay toda una gama de maestrías y de doctorados, ¿no? Incluso para aquellos que quieran ingresar a un doctorado directo, pues también se puede. En este punto a mí me gustaría preguntarles, ¿qué beneficios les brindo este posgrado y por qué hacerlo en un posgrado nacional y no postular para un posgrado en el extranjero, por ejemplo? Bueno, yo finalmente estaba interesada en entrar a temas como más interdisciplinarios, como lo mencionaba. Entonces yo por eso opto por irme a Ecosur, ¿no? Y yo creo que el beneficio mayor que tuve ahí, pues, es tener este enfoque tanto social como biológico, ¿no? Esta integración de visiones y de formaciones. Entonces, bueno, el Colegio de la Frontera Sur, pues, es un centro de investigación. Ellos se definen con enfoque multidisciplinario. Esto a mí me ayudó a acercarme al trabajo con comunidades humanas, que es la parte de la biología que nosotros no conocemos, ¿no? Estamos como más metidos siempre pues, en el aspecto biológico netamente. Eh, entonces, bueno, después a mí ese fue el mayor beneficio. Después yo puedo optar por entrar a Ciencias de la Sostenibilidad en México, porque me parece que es un tipo de posgrado muy innovador en la UNAM. Es el primer plan de estudios que trata de integrar aspectos tanto de biología, bueno, de ciencias exactas, como de ciencias sociales, incluso de urbanismo. Eh, y entonces, bueno, a mí esta visión como más amplia es lo que me interesa. Lo que mencionaba Patti se me hace muy, muy importante, o sea, que tú como estudiante tienes que ver qué es lo que te interesa, ¿no? A mí como bióloga me encanta la biología, pero siempre sentí que me hacía falta como esta conexión a la parte social o a la parte interdisciplinaria, como más práctica. Entonces, por eso yo busqué ese posgrado y por eso lo hice aquí, ¿no? Habría que ver tú como estudiante tus intereses, porque incluso puede haber maestrías que son netamente enfocadas a la investigación, pero hay otras que son profesionalizantes. Y bueno, el doctorado, como ya menciona también, pues puedes llegar ya con el proyecto, bueno, en doctorado entras ya con el proyecto desarrollado, en maestría puedes o no tener un proyecto que puedes ir como modificando cuando haces la solicitud para entrar. Y bueno, idealmente yo les recomendaría que sí tengan más o menos la idea. A lo mejor no puedes definir el proyecto como tal, pero sí puedes saber qué es lo que no quieres, ¿no? O sea, yo como zoóloga, pues sí sé que no quiero trabajar con plantas porque no es mi área. Entonces, así vas definiendo un poco tu proyecto de investigación y te cuesta menos trabajo ya cuando haces la solicitud, pues como acotarlo bien. Sí, Gracias. pues en este aspecto yo sí sufrí muchísimo, la verdad. Para la selección de la maestría, hice de hecho, para las dos, pero bueno, voy una por una. Para la maestría hice yo trámites para entrar a un posgrado en Canadá. Y quedé y me dieron beca y todo, pero bueno, tengo dos niños, eso es muy importante decirlo. Entonces, eh, pues hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, como dijo Marta al principio, o sea, cómo te mueves, a dónde te vas a ir, quién te va a apoyar, quién va a estar contigo, etcétera. Y bueno, en ese momento cuando yo entré a la maestría, de hecho estaba embarazada de la segunda. Entonces, pensar en irme tan lejos sola con un recién nacido, para mí fue muy complicado, entonces decidí
hacer la maestría aquí y mi plan siempre fue voy a hacer la maestría aquí y después me voy a ir a hacer el doctorado a otro lado, ¿no? Entonces después me salí, me puse en este tema de emprendimiento. Cuando decidí regresar al doctorado, hice también trámites por todos lados, también quedé en varias universidades en el extranjero, pero fue para mí una selección de pensar por qué quieres hacer un doctorado. O sea, para mí no era pensar en hacer un doctorado solo por tener el doctorado, sino específicamente porque había, o sea, este proyecto que propuse para el doctorado es algo que yo vengo pensando hace 5 o 6 años. Y poquito a poquito iba leyendo y diciendo, también se podría hacer esto, también se podría hacer esto, ¿no? Entonces lo fui integrando. Y a pesar de que quedé en posgrados en el extranjero, los proyectos, sí, a veces sí hay investigadores que están abiertos a escucharte, pero es muy difícil que encuentres a alguien que te diga, sí, trae todo, dime lo que tú quieres hacer y aquí yo te voy a dejar hacerlo, ¿no? La mayoría de las veces tienes que integrarte a un proyecto que ya existe, tienes que irle acomodando, ir mejorando ese proyecto y no está mal, pero la cuestión es que uno decida qué es lo que quieres hacer. Si lo que tú dices es que sabes que yo no sé absolutamente nada sobre este tema, me quiero integrar en un proyecto que ya existe y entonces aprenderlo todo, pues esa puede ser una opción. Pero para mí no lo era porque yo quería hacer una cosa específica, ¿no? Entonces regresé con mi asesor de maestría y le dije, quiero hacer esto. Vea mi proyecto, digan si es posible y si no, pues me voy a otro lado hasta donde encuentre, donde me dejan hacer lo que quiero hacer. Y él pues fue, digo, siempre tuve una gran relación con él, fue muy abierto y me dijo, sí, me encanta, le podemos agregar aquí. Entonces empezamos a tener esta discusión sobre cómo podíamos mejorarlo y fue cuando dije, bueno, o sea, sí, me podría ir a vivir a donde quisiera, pero la realidad es que no es solo eso, sino es que es hacer lo que quiero, ¿no? Entonces al final pues sí me decidí por seguirle aquí. Y hay muchas opciones también, o sea, tampoco es pensar, si ya te quedaste aquí nunca vas a poder salir, o sea, como decía Marta, puedes hacer estancias, puedes hacer colaboraciones, puedes salir a congresos, etcétera. Tampoco es decir, ya, o sea, nunca voy a ver más allá de México, porque eso no, así no es como funciona. Y iba a decir otra cosa, pero ya, no sé, se me fue. Está bien, muchas gracias. Sí, como resaltan y como al principio lo mencionaban, ¿no? Esa falta a veces como de oportunidades laborales para recién egresados de licenciatura, pues a veces obliga a los estudiantes a pues buscar un posgrado, ¿no? Una maestría o incluso un doctorado directo, pero pues a veces no está como muy bien planteado, muy definido lo que quisiéramos hacer, ¿no? Entonces solamente como por la beca o en lo que encuentro algo, ¿no? O a veces podemos llegar a pensar que tener un posgrado o estar como más preparados, pues nos puede abrir como más las puertas, pero pues también depende mucho la situación, porque creo que hay personas que igual a veces les limitan los trabajos por esta parte de pues estar sobrecalificados, ¿no? Entonces son muchas cosas como mencionan las que se tienen que tomar en cuenta. Y bueno, para terminar con este primer punto, quisiera que nos comentaran sobre esa búsqueda. Ustedes, si encontraron alguna página o algo que les facilitara como para conocer los posgrados que hay, porque por ejemplo en el caso de la maestra Patricia es IPICIT, pero es en San Luis Potosí, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de COSUR, o sea, ¿cómo pudieron comparar entre estos posgrados, entre estos programas? Bueno, aquí para mí fue un poco complicado justamente porque cuando yo empiezo a buscar programas de maestría que integraran estos dos aspectos, pues yo no encontré aquí, al menos, ¿no? En la Ciudad de México o en el centro de la República. Me entero de ECOSUR porque tenía compañeras que habían hecho posgrado en ECOSUR y empiezo a revisar su página, pero si no, a lo mejor ni siquiera me hubiera enterado, ¿no? O sea, pienso que también como estudiantes nos hace falta ser un poco más proactivos, investigar cuántos centros de investigación hay, qué programas se ofrecen, porque por lo general nos vamos como por las más grandes, no sé, la UNAM, el POLI, las estatales, pero pues sí, hace falta como pues más información y más proactividad de nuestra parte
indagar y para analizar estos planes de estudio. Y perderle el miedo a movernos, ¿no? Porque bueno, yo me tuve que mover, yo hice el tronco común en Villahermosa, en la sede de Villahermosa, y luego hice lo demás en San Cristóbal de las Casas. Entonces, pues no es como que me fui aquí a una hora, ¿no? Igual, para ti, pues te fuiste también a otro estado. Entonces, pues perderle el miedo a eso, a moverte, y justo así fue que di con Ecosur. Estando yo en Ecosur, me entero que en la UNAM abren el posgrado de sostenibilidad, y dije, mira, o sea, es justo lo que yo estaba buscando hace 3 años, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, finalmente, como les decía, Ecosur a mí me brindó esta parte que me hacía falta para dar el brinco hacia la interdisciplina. Y pues ya después ahora en Ciencias de la Sostenibilidad, pues encuentro que es como lo que a mí me hacía falta para terminar de redondear esta formación que a mí me interesa, ¿no? Y las líneas de investigación que a mí me interesan. Yo creo que es muy importante tener muy claro, o sea, qué te ofrece el posgrado, ¿no? ¿Qué esperas del posgrado? ¿Por qué estás eligiendo ese posgrado y por qué tu proyecto se inserta en ese posgrado y no en otro posgrado? ¿O por qué se puede insertar en 2 pero tú estás eligiendo uno? Y bueno, ya después te enfrentas a los retos también como de calendarización y eso, porque no todos los posgrados tienen el mismo calendario, ni van por trimestres o semestres, o sea, cada uno tiene sus reglas operativas y también tienes que checar eso, ¿no? Porque los tiempos pues también te comen. Yo creo que todos nos hemos enfrentado, todos los que hemos estado en posgrados, pues todo este asunto del papeleo, ¿no? Luego se te enciman las fechas y tienes que tener listos los exámenes, los comprobantes, etcétera. Entonces todo eso lo tienes que ir previendo, pues para que no te agarren las prisas, se te pase la convocatoria y te desanimes, porque finalmente, pues es un proceso desgastante y pues te va desanimando. Y luego imagínate, ya cuando entras al posgrado, pues es todavía más presión. Entonces sí hay como que estar muy mentalizado a todo el proceso desde que empiezas a elegir el posgrado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que estaría muy interesante tener algún sitio así donde pudieras hacer comparativos, o sea, no, que yo sepa no existe. Sí hay algo que es la feria de posgrados, que se va moviendo y a la que van muchos posgrados, principalmente de centros CONACYT, porque a veces es más fácil encontrar universidades, precisamente porque, bueno, son grandes y en los distintos estados tienen, pues, presencia. O sea, obviamente la UNAM y el POLI, ¿no? A nivel nacional, pero en los distintos estados cada universidad, pues, tiene presencia, ¿no? Pero los centros CONACYT normalmente no, están bastante como que son muy de nicho, medio escondidos, no mucha gente sabe que existen, aunque estén en sus ciudades. Entonces se hace esta feria de posgrados y creo que es un buen lugar para ir y conocer. Yo la verdad no fui, o sea, me enteré hasta que yo ya estaba dentro del centro CONACYT que hacían eso. Y muchos van, cada que hacen esta feria de posgrado, van investigadores y van estudiantes también a contar sus experiencias a la gente que está interesada en acercarse al posgrado. Y esto creo que es interesante porque te permite también ver si es lo que estás buscando o no. Entonces creo que sería lo más cercano. Para mí no, en realidad fue buscar este aspecto específico de la biología molecular humana, que es lo que a mí me gusta, pero sí, yo ahí me atrevería a decir que pues estés dispuesto también a sorprenderte y a encontrar algo nuevo. Cuando yo elegí el IPC, yo sabía que quería biología molecular porque es lo que me gusta, pero no sabía específicamente en qué quería trabajar. Y cuando ya estando dentro del posgrado encontré este proyecto en el que hice la maestría y ahora el doctorado, pues sí fue así una impresión, o sea, nunca me imaginé trabajando en eso y la verdad es que me gusta muchísimo. Entonces eso es importante, pero también en cuanto a fechas y todo esto del tema laboral, pues yo sí he tenido espacios entre cada posgrado, o sea, no fui directo a la licenciatura, a la maestría, al doctorado. Hay personas a las que les funciona, hay otros a los que no nos funciona porque somos personas que nos gusta estar aprendiendo de muchas cosas distintas.
Entonces, si tienen esa oportunidad de, pues, en lo que se preparan tal vez, o si no están seguros salirse, irse a industria, irse a comercio, o aprender, incluso a aprender a hacer otras cosas, para mí eso es una buena recomendación porque te cambia totalmente la visión cuando ya entras al posgrado de alguien que solo ha estado en academia todo el tiempo. Entonces, esta parte también para mí es importante. Digo, no es indispensable, pero sí te da como, pues, una perspectiva diferente. Y, y pues sí, no es fácil encontrar un lugar en el que vayas a tener todo. O sea, creo que no va a haber nunca un lugar en el que vayas a tener todo. O sea, siempre va a haber pensar, bueno, y si hubiera hecho esto, y si hubiera ido para acá, ¿no? Pero creo que lo importante es pues aprovechar lo que elegiste y también pensar, pues no sé, es como, como al elegir una carrera, o sea, piensas es que ya, si hice la carrera, ya nunca voy a poder volver a hacer otra cosa en mi vida, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, te puedes salir, te puedes cambiar, o sea, formas hay. Entonces creo que, pues por esa parte, hay que quitarnos un poco esa idea de que si no lo hiciste ahorita, ya nunca lo vas a hacer. Muchas gracias. Sí, dicen algo muy importante, ¿no? No hay que pues cerrarnos a una sola opción, ¿no? Y lo que mencionan de, pues para la elección de posgrado, pues definir bien qué es lo que queremos, ¿no? El área y ya con base a eso, pues ir buscando. De hecho, creo que hay una página para donde salen como todos los posgrados de calidad con ACID y ahí como que los vas buscando, ¿no? Por área pero solo te aparecen los programas, ya después tendrías como que ir directamente a buscarlo y pues ver qué ofrece el plan de estudios y los investigadores, ¿no? También. Y eso, bueno, de los investigadores, me lleva al segundo punto que vamos a abordar en esta tarde, que es acerca de la elección de tutor. Quisiera preguntarles qué aspectos consideran que son relevantes para poder escoger un buen asesor. Híjole, esa es la pregunta del millón. Voy a hablar en términos muy generales, porque como decía Patti, también depende mucho si tú llegas y propones tu proyecto o si te adjuntas a una línea de investigación o a un laboratorio ya establecido, porque cada uno conlleva pues las responsabilidades los trámites distintos, ¿no? Pero de manera general, yo creo que es ideal que tu tutor maneje el tema. A lo mejor si no maneja, o sea, si no es exactamente el grupo de estudio que tú estás manejando, pero mínimo que conozca el tema central, ¿no? Porque es muy común que de repente metes a un tutor porque era buena onda, porque era tu amigo, porque era no sé qué, pero no maneja el tema y eso a ti te trae muchos problemas después en el desarrollo de tu proyecto. Pienso que muchos de las instituciones que ofrecen posgrado tienen ya un padrón interno de investigadores que de alguna forma también a ti te fuerza a escogerlos, pero pues no están cerradas las cotutorías, ¿no? Un tip sería que pues también veas investigadores de otras universidades, de otras instituciones que pueden ser cotutores en caso de que tu tutor no maneje el tema. Y bueno, finalmente que tenga proyectos y que tenga financiamiento. A lo mejor no para todo el proceso, porque parte también del doctorado pues es como hacer esta autogestión y buscar financiamiento, pero sí al menos para empezar, ¿no? Porque si no, todo se complica muchísimo. Que tenga un número de alumnos que le permita revisarte. O sea, si bien hay tutores que no están como todo el tiempo pues acompañándote porque no pueden, pero mínimamente que sí te lean, ¿no? O sea, que sí lean tu documento, porque sí es importante tener esa retroalimentación. Yo siento que algo muy importante es que tengan disposición para hablar contigo y que tú puedas como exponerles tus ideas sin sentirte juzgado o presionado, porque muchas veces los estudiantes por miedo pues no expresan sus ideas con los tutores, ¿no? O sea, siempre es como lo que dice el tutor y yo no hablo porque pues se vaya a enojar. Pero es importante tener en cuenta que esto es una relación recíproca, o sea, ambos tenemos beneficios. Los investigadores no nos están haciendo el favor ni nosotros a ellos, o sea, es un trabajo en colaboración.
que lo conozcan, o sea, que platiquen con la persona cara a cara. Digo, ahorita con el COVID está complicado, pero pues mínimamente una videollamada, porque sí es importante que lo conozcan, que platiquen, que vean sus inquietudes, que vean qué es lo que les ofrecen. Y algo que a mí se me hace muy importante es que pierdan el miedo. O sea, no pasa nada. Los tutores, pues sí, o sea, tenemos que aceptar su crítica constructiva, tampoco podemos ser soberbios, no podemos ser cerrados, ¿no? Si estamos criticando a un tutor que es cerrado, pues nosotros no podemos ser así. Pero no pasa nada, o sea, si ellos no te están aportando, si tú no te sientes a gusto, si hay algún problema con ellos, tú puedes cambiar de tutor, tú puedes cambiar a cualquier miembro del comité. O sea, sí es estresante, sí conlleva una serie de pasos, pero no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente el asunto aquí no es sufrirlo, el asunto aquí es construir. Sí, estoy muy de acuerdo en todo lo que dice Marta. Creo que para mí, y es esto que decía al principio, es tomar esa responsabilidad sobre tu educación, porque realmente es tu educación la que está en juego aquí y no es, yo he visto a mucha gente que llega y dice, bueno, es que me asignaron con tal persona, ya me tocó, ya no puedo hacer nada y después no saben cómo trabajar con esas personas, no tienen buenas relaciones, etcétera. Entonces, yo cuando elegí mi tutor mi asesor fue muy curioso porque, como les comentaba en el IPCID, el primer semestre es exclusivo para clases y no tienes todavía asignado un proyecto ni un tutor. Entonces, ahí durante ese semestre tenemos la oportunidad de conocer a todos los investigadores en el área, en el instituto. Y, y cuando nos dio clase, el que ahora es mi director, a mí me gustó mucho su forma de dar clase, entonces me acerqué a él y le pregunté. Le pregunté cómo me recomienda que elija a mi director, a mi tutor, a mi proyecto, porque la verdad es que veo que hay tantas cosas que no sé qué hacer. Entonces él me dijo, pues mira, ve y habla con todos, para empezar. No descartes a nadie porque creas que no te gusta lo que hace. Ve y habla con todos. Y pregúntales también qué cosas nuevas tienen, porque muchas veces en sus páginas, por ejemplo, en sus sitios, no tienen publicado o no tienen publicaciones sobre un tema porque no han hecho eso, pero tienen una idea de un nuevo proyecto que apenas van a empezar y tal vez a ti eso te podría interesar. Entonces yo fui con todos en el instituto, hablé con todos y eso creo que es parte de lo que decía Marta, es ese perder el miedo de acercarse a la gente y sentarse y decirle, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Y acercarse también es a los estudiantes de ese investigador para que te digan cómo funcionan las cosas dentro del laboratorio, cómo es el ambiente laboral, etcétera, porque este es un consejo que yo creo que escucho por todos lados, pero que veo que no mucha gente aplica porque les da pena acercarse a los estudiantes y preguntarles, oye, ¿cómo te trata tu tutor? Pero la realidad es que sí, o sea, sí te lo dicen, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que, bueno, o sea, las experiencias pueden ser diferentes con un mismo tutor para distintos estudiantes, porque tiene mucho que ver también la forma de trabajo. Entonces, mi experiencia fue así, yo fui con todos y cuando ya al final llegué con mi director, que fue el que me dio este consejo, fue el último, y pues yo estaba muy indecisa, no sabía qué hacer. Y cuando él me dijo los proyectos que iba a empezar, dije, wow, esto es lo que quiero hacer. Pero mi proceso fue bien raro porque todas estas cosas que nos recomiendan hacer, que es que tengan financiamiento, que ya sepan sobre el tema, que no sé qué, yo no tuve nada de eso. Era algo completamente nuevo. Fue una idea que se nos ocurrió en el momento. Y si le hacemos así, y si vamos aquí, y de ahí empezó a salir todo. No teníamos idea de dónde íbamos a sacar el dinero. Pero yo ya sabía eso. Y eso es una cosa que es muy importante. O sea, si a ti te dicen, sí tengo recursos y a la mera hora no, creo que ahí está el problema. Pero si a ti te dicen, nos va a tocar buscar recursos desde el principio, bueno, entonces tú ya sabes que eso es parte de tu labor, ¿no? Y así ha sido para mí desde la maestría. Y entonces es hacerte responsable de lo que quieres. También en mi caso,
pues yo tenía, bueno, tengo mis 2 niños y, o sea, mi hijo el mayor tenía 3 años y la chiquita pues tenía 6 días cuando yo empecé la maestría, estaba así. Entonces, yo sí era algo que me preocupaba el tema del tiempo. Yo veía que había laboratorios donde estaban hasta las 10 de la noche y yo dije, es que yo no me puedo quedar aquí hasta las 10 de la noche porque entonces mis hijos, ¿dónde van a estar? Entonces, cuando yo me acerqué con cada uno de los diferentes investigadores, pregunté estas cosas también. ¿Qué espera? O sea, ¿cuánto tiempo espera que yo esté aquí? ¿Cada cuánto le tengo que entregar avances? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es el ritmo laboral normal de un estudiante en este laboratorio, etcétera, ¿no? Y entonces también en base a sus respuestas, pues yo pude decir, ¿sabes qué? Con este no. Y cuando llegué con mi directora actual, le pregunté y le dije, yo me quiero ir a las 3 de la tarde, porque yo necesito tener tiempo en las tardes con mis hijos, pero yo puedo llegar aquí a las 7 de la mañana y entregar avances cada semana. Y me puedo llevar mi trabajo de lectura, mi trabajo de escritura, etcétera, en las noches a mi casa, pero yo necesito que mi horario sea así. Y su respuesta fue, hazle como quieras, yo lo que quiero es, yo trabajo por resultados y no por tiempo. Y dije, esto es lo que yo necesito. Pero tuve compañeros dentro del laboratorio que no podían trabajar así, porque ellos no estaban acostumbrados a trabajar por resultados, ellos estaban acostumbrados a trabajar por tiempo. Entonces, para ellos fue muy difícil estar en ese laboratorio porque no sabían qué hacer, no sabían cuándo tenían que estar. Y entonces fue muy frustrante tanto para ellos como para mi asesor, yo lo vi. Mientras que para mí fue súper fácil. Entonces, creo que también tiene mucho que ver tu forma de trabajar, encontrar a un asesor que se adecue y que pueda realmente, si tú necesitas a alguien que te esté dando seguimiento, que tenga seminarios cada tercer día, que esté ahí contigo en el laboratorio, tienes que buscar a esa persona que te dé todo eso, porque si no, va a ser mucho más difícil. Si tú eres una persona que es súper independiente, como es mi caso, y que llegas y dices y haces y mueves, entonces necesitas a alguien que te deje esa libertad, porque si tienes a alguien encima de ti todo el tiempo va a ser muy frustrante. Entonces, del tema de cómo es tu forma de trabajo, creo que también es muy importante. O sea, para mí sería eso, más el proyecto, serían como los dos temas fundamentales para seleccionar. Muchas gracias. Pues han dicho cosas muy, muy importantes, ¿no? Lo primero que mencionaban acerca de perder el miedo, ¿no? A veces, pues como estudiantes sentimos que pues no tenemos ningún derecho y como decían, ¿no? Sentimos que nos están haciendo un favor pues al aceptarnos y no consideramos que es esta parte recíproca, ¿no? O sea, al final nuestros resultados, nuestro trabajo, pues también de alguna manera contribuye a la parte de trabajo pues del investigador, ¿no? Eh, Creo que muchos estudiantes a veces pues han visto envuelto en esta parte del miedo de cómo dirigirte pues a tu tutor, ¿no? Cómo poder hablar con él, o sea, tal vez, bueno, eso lo vamos a abordar en la parte del proyecto, pero pues a veces, como dicen, no, nos dicen, sí, tengo recursos y nos hablan muy bonito pues del proyecto, ¿no? Puede que sean buenos oradores, pero pues tutores, ¿no? Esa es la otra cuestión. Aquí quisiera preguntarle si ustedes como estudiantes se han enfrentado al elitismo por parte pues, de sus tutores o de sus compañeros, no sé, preferencias de alguna forma. Yo creo que sí, yo creo que sí, digo así, eventos puntuales no recuerdo, o más bien ya los olvidé, pero sí, desde la licenciatura, y lo mencioné al principio, hay una suerte de machismo académico, o sea, pues finalmente yo me involucré en trabajos de biología de campo, y muchas veces, pues los investigadores prefieren llevarse a los hombres, ¿no? Bueno, en esta época, pues sí, ya es como más inseguro para una mujer, hay que aceptarlo. Pero cuando yo estaba haciendo la licenciatura, pues no estaba tan fea la situación, y aún así, muchas veces preferían llevarse al campo a hombres. Actualmente todavía creo que existe
pues, ese machismo o esa preferencia, incluso hasta cuando te hacen preguntas para entrar al posgrado. En mi caso no me tocó, pero hay muchas compañeras a las que les han preguntado, oye, ¿y tú piensas embarazarte? ¿Y tú piensas tener hijos? O sea, ahorita que Patti menciona lo de sus hijos, pues bueno, eso es independiente, ¿no? Mis respetos, yo no tengo hijos, pero mis respetos para las que hacen un posgrado y al mismo tiempo tienen hijos, porque pues es doble trabajo y doble responsabilidad, ¿no? La responsabilidad familiar más la académica, y eso no debería ser una traba, al contrario. Entonces, pues sí, todavía creo que hay como esta discriminación, todavía hay que romper mucho estas creencias de que porque eres mujer o porque vas a tener una familia o porque ya tienes una familia, no puedes hacer investigación. Yo creo que si eres responsable, pues tienes tiempo para todo, ¿no? O sea, puedes hacer las cosas siempre y cuando te organices. Y bueno, pues ojalá eso poco a poco vaya cambiando. Me gusta que hay instituciones como Ecosur que tienen un comité de ética, y eso es importante porque no todas las instituciones la tienen, ¿no? Y entonces tú como estudiante, pues puedes acudir a estas instancias cuando tienes algún problema que esté vulnerando tu trabajo ahí. Sí, yo estoy muy de acuerdo. No, digo, el elitismo, pues sí, sabemos que ahí está en la academia, ¿no? Pero para mí también ha sido más un poco este tema de sexismo. Digo, al final del día, yo como parte de la comunidad de científicas mexicanas, parte de lo que hacemos en científicas mexicanas es un poco investigar sobre estas temáticas y hay tres problemas principales a los que nos refieren las mujeres en la comunidad, y el primero es precisamente la conciliación con maternidad, desde posgrado hasta ya que son investigadoras. Otra es pues que hay casos, ¿no?, de acoso, etcétera. Y el tercer problema más grande es precisamente robo de propiedad intelectual, en realidad sería, porque es que muchas mujeres participan en proyectos o apoyan en investigación en proyectos donde después no son reconocidas. Entonces todo esto pasa, y pasa mucho. En mi caso en particular, sí, definitivamente el tema de la maternidad. Yo tuve a mis hijos muy joven y, y pues como comenté al principio, yo llegué al proceso de admisión a la maestría embarazada, y muy embarazada, o sea, tenía 7 meses, entonces era muy evidente, o sea, no era así como que no pudiera saber, ¿no? Entonces, en mi entrevista, pues fue una de las preguntas, ¿y cómo le vas a hacer, no? ¿Y qué haces? Y yo, pues mi respuesta era, ya tengo otro que tiene 3 años, y miren, todo esto he hecho estos 3 años, ¿no? Entonces, pues, o sea, simplemente no veo por qué que tengamos que detenernos mucho en eso. Pero sé que sí fue un tema. Para mí no, y esto es algo que a mí personalmente pues me preocupa bastante, porque muchas veces estas discusiones sobre si las mujeres con hijos tienen, digamos, como esta capacidad para realizar un posgrado, se dan estas discusiones cuando ellas no están. O sea, ellas no tienen la forma de decir, yo puedo hacer esto, yo me organizo así. O sea, no, sino que se dan pues en comités, en espacios donde hay personas que no conocen la realidad de cada una de estas mujeres, y entonces toman las decisiones a costa de ellas. En mi caso sé que hubo toda una discusión ahí en el instituto, porque pues yo estaba embarazada y había personas que decían que igual y no iba a poder con la carga de trabajo del posgrado, ¿no? Entonces, bueno, al final me aceptaron, pero sí fue todo un tema ahí de controversia, porque pues además eran dos, etcétera. Pero para mí fue muy interesante, o sea, y es una reflexión interesante, porque el papá de mis hijos entró en el posgrado en la misma generación que yo, pero jamás hubo una discusión sobre si él iba a tener o no la capacidad de cuidar a sus 2 hijos, porque pues también tenía los 2 hijos, mientras que en mi caso sí fue toda una discusión, ¿no? Entonces ahí es, creo que donde más, a lo que pues yo me he enfrentado más.
Y ha sido curioso porque de ahí en adelante mucha gente me pregunta, es decir, que me pregunta, ¿y cómo le haces, no? Y de otras instituciones y de otros posgrados donde me ha tocado igual estar en conversatorios o así, me preguntan esto, ¿y qué hacemos con las que quieran tener hijos? O sea, yo no entiendo por qué estamos discutiendo esto, ¿no? Pero para mí sí fue, no sé si fue una ventaja, pero sé que sí fue muy importante saber que yo soy una persona súper dispersa. Se me va así la onda por todos lados, me gusta aprender de todo y de repente veo algo nuevo y ya estoy por allá, ¿no? Y tener a los niños durante el posgrado para mí fue una causa de organización real, porque yo sabía que si yo no terminaba mi trabajo a las 3 de la tarde, no iba a haber quien los fuera a recoger y les diera de comer. Y yo no iba a poder estar en las tardes con ellos, pasar tiempo con ellos, llevarlos a sus clases, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el instituto, digo, bueno, ahorita es un poco más o menos porque estamos en casa, ¿no? Pero cuando yo estaba en el instituto, llegaba a 7:30 de la mañana, cuando no había nadie, llegaba antes bueno, nada más estaba vigilancia y ya yo entraba. Y a las 2 de la tarde, o sea, había gente que apenas iba a empezar, otros estaban en el café y etcétera. Yo ya acabé lo de hoy y tenía mi plan, ¿no? Porque yo sabía que a esa hora tenía que irme. Entonces, para mí, no sé si, para mí tal vez fue como una ventaja, porque, porque era esta situación de que, pues me tengo que organizar, a pesar de que yo soy muy dispersa, tengo que organizarme, ¿no? Y eso creo que fue lo que me ayudó a lograr, pues lo que logré en la maestría. Muchas gracias. Pues mencionan algo muy importante, esta parte del machismo, eh, como si tener hijos o planear tenerlos fuera a limitar nuestra capacidad, ¿no? Para hacer investigación o para desarrollarnos adecuadamente en un posgrado. De lo que menciona maestra Marta acerca del Comité de Bioética en Ecosur, no sé si alguna de ustedes sepa si hay alguna instancia encargada como de resolver esta parte de derechos de estudiantes, más que nada pegado a esta parte que ya vamos a entrar al punto del proyecto, cuando los resultados pues a veces pueden ser como robados, ¿no? Aunque el alumno lo haya hecho todo, pues el tutor va como de primer autor en el paper o algo relacionado así. No sé si sepan de alguna instancia acerca de esto. Pues yo, como mencionaba, en Ecosur existe un comité de ética que justo analiza, bueno, no solo analiza los problemas que tienes tú como estudiante con los investigadores, también analiza la pertinencia de tu trabajo con comunidades humanas, ¿no? Porque pues también ese es todo un tema, cómo tratas tú los datos, el consentimiento informado para las personas a las que vas a entrevistar, etcétera. En mi posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad hace falta un comité de ética. La UNAM sé que tiene un área de ética, pero es como general. Entonces, bueno, no sé de alguna otra instancia. Supongo que algunos centros de investigación tienen también sus comités de ética. Es cuestión pues, de que cuando vas a escoger el posgrado te involucres en los reglamentos, en los procedimientos y en pues a los grupos a los que puedes acudir, ¿no? El comité estudiantil o el comité de ética ya es como muy particular a cada institución. Sí, bueno, que yo sepa tampoco. Hay representantes estudiantiles en muchos centros de investigación. Igual el IPCIT tiene también su comité, pero sí es algo, creo que es muy particular, pero también sé que algo que puedes hacer, y eso la mayoría de la gente no lo hace, es que bueno, la mayoría de los centros de investigación en este caso también tienen sus áreas de vinculación que incluyen una oficina de temas legales y, y todo esto que tiene que ver con propiedad intelectual, que principalmente se encargan de eso cuando tiene que ver con patentes y esto, por ejemplo, pero también tienen conocimiento sobre estos temas. Entonces, lo que tú puedes hacer es que desde que llegas, tú puedes empezar a negociar estas cosas. Y mucha gente no sabe que pueden negociar temas de propiedad intelectual en el posgrado, porque CONACYT y todos los centros de investigación y la mayoría de las universidades, en efecto, cuando tú entras al posgrado, parte del reglamento dice
que la propiedad intelectual pertenece a la institución, pero la propiedad intelectual tiene diferentes formas de protegerse, y entonces unas tienen que ver con quién es el inventor, quién es el que tiene la propiedad moral, etcétera. Entonces tú puedes negociar este tipo de cosas y te puedes acercar a los departamentos de legales a que te ayuden a negociar esto. Y entonces esto también, porque lo digo, una cosa está el tema de las publicaciones, por ejemplo, pero otra cosa tiene que ver, por ejemplo, con el tema de cuando vas a patentar, cuando estás haciendo investigación aplicada, y entonces ahí también tú desde el principio puedes empezar a negociar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo en el caso de la maestría o sea, yo llegué a ver qué onda, pues no sabía nada sobre un posgrado, ¿no? Pero ahora en el doctorado yo ya llegué con una experiencia totalmente distinta y habiendo tenido una empresa y estando en todo este tema de emprendimiento y startups, yo llegué con la idea de crear un producto. Entonces, cuando yo llegué, me acerqué a mi director, le dije, quiero hacer esto, pero también necesito esto, porque cuando yo salga de aquí me quiero llevar el producto, licenciarlo para poder llevarlo esto a que sea un producto comercializable, ¿no? Hablamos largo y tendido al respecto y entonces quien nos ha estado apoyando en ese proceso, en los derechos como estudiantes, en los derechos que van al investigador y en los derechos que van a la institución, ha sido el departamento del área legal y vinculación. Y la otra recomendación para este tema en específico sería que pregunten desde el principio, o sea, cuando elijan a su asesor, pregunten estas cosas, porque muchas veces tú lo supones que como tú hiciste esto, tú vas de primer autor, ¿no? O así, pero en realidad, pues creo que es mejor preguntar y que quede claro desde el principio. Si tú dices, voy a escribir no sé, un review, ¿no? ¿Quién va a estar en el review? ¿Quién va a participar? ¿Quiénes van a ser? Y eso te permite no solo organizar mejor el trabajo, sino saber desde el principio cómo es que eso va a llegar a publicarse. Y a veces los investigadores, o sea, tienen ya sus propios lineamientos. Entonces ellos te dicen, mira, si tú haces tal porcentaje, tú vas a salir así y así. Pero a veces no nos enteramos hasta que ya estamos enviando el artículo y resulta que no era como esperaban. Uh-huh. Claro, muchas gracias. Justo en días anteriores tuvimos una charla igual acerca de publicar, cuestión de supervivencia, y nuestro ponente nos mencionaba, ¿no? Que pues esta parte de publicar, pues a veces creemos que es solamente exclusivo de estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, ¿no? Y a veces a los de licenciatura pues no se les da tampoco la oportunidad, ¿no? Porque pues creencias de que aún no están como suficientemente preparados, cómo van a publicar si pues son de licenciatura, ¿no? Entonces, como mencionaba la maestra Patti, pues a veces en la academia pues nos encontramos como con todo ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, ya pasando al último punto acerca de la elección de proyecto, me gustaría que nos contaran acerca de qué consejos pueden dar para poder identificar si un proyecto es adecuado. Hablando en cuestión pues de posgrado, no sé, el tiempo objetivo, si un proyecto es muy corto, muy largo, no sé. ¿Qué nos podían comentar acerca de esto? Me gustaría nada más redondear un poco lo que dice Patti de los datos y que justo también tiene que ver con la elección del proyecto. Cuando tú te integras al proyecto o cuando tú presentas el proyecto, sí es necesario que preguntes de dónde vienen los datos, cómo los vamos a obtener, para qué los vamos a obtener, quién tiene acceso a esos datos, quién puede publicarlos, porque luego en el ámbito académico hay pleitos enormes porque pues, se pelean los datos, ¿no? O tú cambias de tutor y el tutor se queda con los datos, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, por salud mental y por dejar todo claro desde el principio, pues ver qué onda con eso de los datos. Y bueno, para elegir el proyecto, pues yo creo que tienes que ver esta parte de si tú propones el proyecto o te incorporan, eso pues te va a generar compromisos y obligaciones y derechos diferentes de cómo desarrollas el tema. Tener una motivación personal, bueno, voy a hablar desde mi caso porque yo he llegado a proponer mis proyectos. Pues tener una motivación personal que me ayude a elegir un tema que me apasiona, porque es algo a lo que le vas a dedicar años de tu vida y si de por sí el proceso es estresante, si es algo que no te gusta, pues lo vas a sufrir muchísimo.
Eh, eh, Algo que puede funcionar para el momento de elegir el programa, pero también ver si te va a dar tiempo o si tienes los recursos adecuados, es hacer un cronograma de actividades, ¿no? O sea, sí tienes que ser como muy organizado en ese sentido, porque hay muchos tutores que no lo hacen, y si no lo haces tú, como decía Pati, si no te responsabilizas tú de tu trabajo, pues te vas a atrasar y pues incluso te pueden hasta reprobar, ¿no? Entonces también hay que ser muy realista de lo que puedes lograr y de lo que puedes alcanzar. Muchas veces, y esto sí me ha pasado a mí, pues uno quiere hacer todo y quiere investigar y vas leyendo y vas agregando más cosas. Y pues sí, o sea, estaría padrísimo que lo pudieras hacer, pero realistamente pues no lo puedes hacer todo. Entonces tienes que acotar y tienes que saber que lo que haces es una pequeña aportación que puede dar pie para que tú después en otro posgrado pues sigas con tu misma investigación, o para que sea un parteaguas para otros estudiantes que vienen después de ti. No puedes hacer todo tú. Y también hay tutores que quieren que tú hagas todo, ¿no? Y hablando de estudiantes de licenciatura, es muy común que los utilicen como pues mano de obra, así de ahora te toca hacer esto y ahora vas a salir y vas a medir quién sabe qué. Y pues tampoco, bueno, eso es parte de los límites que más adelante creo que nos vas a preguntar. Pero bueno, o sea, como acotar cuál es el trabajo con los tiempos, con los recursos. Y bueno, a mí me quedó muy grabado una miembro de mi comité doctoral que me dijo, a ver, o sea, esto es un proceso no para que sufras, ¿no? Nosotros estamos aquí para apoyarte, pero no debes de sufrir. Y yo creo que eso es lo que deberíamos retomar para todo nuestro trabajo académico y de elección de un proyecto, que es algo que no hay por qué sufrirlo. Lo sufres pues lo que te pide la academia, y es como un gusto como masoquista, digamos, porque tú lo elegiste, pero no que sea como algo que realmente te está causando problemas, ¿no? Sino que te debe de causar satisfacción. Y bueno, hasta ahí lo dejo por ahorita. Sí, yo también quiero agregar a esto de los datos que dijo Marta, es que es tan importante esto. Y es que por eso son tan importantes las bitácoras. No, o sea, no dejen de llenar las bitácoras, porque ahí también, en caso de que haya una controversia con algo, incluso cuando ya enviaste un artículo y si no te consideraron, y tú tienes pruebas, tú puedes incluso acercarte al paper, al journal, y llevar las pruebas de las bitácoras, de correos, etcétera. Entonces, esto es súper importante, o sea, tener bien organizada toda tu información para que en caso de que lo necesites también puedas protegerte al respecto con fechas, etcétera. Pero bueno, sobre el proyecto, la verdad es que no sé, yo creo que yo no soy la persona adecuada para responder esto porque ese tema que es un proyecto adecuado y que no, híjole, yo soy de esas personas que sí ve algo y se emociona y ya lo quiere hacer y tengo ideas de aquí para 100 años. Y que nunca voy a acabar, o sea, que ya sé que nunca voy a acabar. Pero estoy muy de acuerdo con Marta en que independientemente de que tu proyecto sea, es que no puedes decir que sea realizable o no, porque tú puedes creer que es súper realizable y después no te sale nada. Entonces, digo, es algo que puede pasar. Y el posgrado es un tema de aprendizaje. No es un tema de, o sea, sí hay que tener resultados, pero no es, eso para mí creo no es lo número uno, porque puede ser que no tengas nada, o sea, puede ser que pases 3 años y nunca salió, y es la realidad. Pero sí estoy de acuerdo en este tema de la organización. No nos enseñan, a nosotros no nos enseñan a organizar actividades, no nos enseñan a manejar proyectos. Bueno, así como a nosotros no nos enseñan, a nuestros asesores tampoco les enseñan. Y la realidad es que pues la mayoría no lo sabemos hacer. Entonces, te toca a ti empezar a organizarte y a manejar tu proyecto como proyecto. Entonces, yo personalmente sí tengo como un sistema de organización ahí, pues medio complejo, porque
este es un tema importante y también lo mencionó Marta, es que a mí me causa bastante ansiedad no saber dónde estoy, o sea, no saber qué tanto he avanzado, qué tanto me falta. Y eso creo que es un tema con muchos estudiantes de posgrado, aunque no se den cuenta que eso es lo que está pasando. Entonces, como a mí eso me causa mucha ansiedad, para mí es mucho mejor saber qué tengo que hacer cada día y en qué punto estoy cada día para entonces poder trabajar en eso ese día y saber que ya avancé en ese tema en específico. Entonces lo que yo hago es, para cada parte de mi proyecto, hago estas famosas gráficas de Gantt con fechas. Y entonces cuando yo me siento hoy, que es, ni sé qué día es 22 de septiembre, cuando yo me siento hoy 22 de septiembre, ya sé que tengo que completar esto, completar esto, completar esto y completar esto. Y eso te saca un poquito de la mente la idea de que, a ver, tengo que escribir una revisión, porque si tú solo piensas, tengo que escribir una revisión, o sea, te parece una cosa así que, ¿cuándo vas a leer 200 artículos, no? O sea, ¿y cuándo vas a tener tiempo para sentarte a escribir? ¿Y cuándo vas a, no? Pero si tú lo divides en pequeñas partecitas, entonces tú puedes decir, mira, hoy solo tengo que leer 2 artículos. Sí puedo leer 2 artículos, ¿no? Entonces ya me siento, leo 2 artículos, check. Y ya al día siguiente, mira, hoy tengo que escribir 30 minutos. Entonces pones tu alarma y 30 minutos, lo que salga. Porque mañana ya puse otro día para editar lo que escribí ayer, ¿no? Entonces, a mí eso me funciona bastante y así sé que todos los días avanzo, porque si no, sientes que, o sea, no he hecho nada, en toda la semana no he hecho nada, y no sé qué, cuando en realidad tal vez sí hiciste algo, ¿no? O hasta hiciste mucho, pero no lo sientes mucho porque tienes la idea de que, tengo que escribir todo el review y nada más leí 2 artículos y tenía que leer 200, ¿no? Entonces, esta organización creo que es súper importante. Entonces, independientemente de que tú creas que tu proyecto es realizable o no, más bien es cómo lo vas trabajando para que realmente vayas teniendo resultados y vayas sabiendo en dónde estás parado a lo largo del proyecto. Gracias. Lo que mencionan es muy importante, ¿no? Esta parte de la organización, porque, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? Ya podemos decir, ya se nos pasó más de media cuarentena y no he avanzado, ¿no? Entonces, sí, a veces nos falta un poco como más de organización. Y bueno, ya la última parte de este punto es acerca de los límites. ¿En qué momento y cómo podemos poner nuestros límites si sentimos que el trabajo o alguna circunstancia en relación con nuestro tutor pues nos sobrepasa? Y ese también es todo un tema. Pero yo creo que lo básico es cuando te empieza a afectar en tu salud física o mental, que pasa mucho en los posgrados, pues es un foco rojo, ¿no? Algo está pasando y necesitas buscar apoyo, buscar contención y ver cómo lo vas a solucionar, porque no puedes enfermarte ni física ni mentalmente por el posgrado. Y eso lo aprendí pues ahora que estaba yo preparando mi candidatura, ¿no? Esto se los voy a platicar de primera mano porque yo empecé a tener problemas de vértigo. Y cuando me revisó el otorrino me dijo, no tienes ningún daño en oído, debe ser estrés. Y sí, era estrés. Cuando yo se lo comento a mi tutor, me dijo, a ver, primero está tu salud y después está la candidatura. Y dije, claro, o sea, yo estoy como dejando de ver esta parte y entonces pues necesito estar bien yo para poder rendir en el aspecto del doctorado, ¿no? Otro punto que yo creo que es importante, donde te das cuenta que tienes que poner límites, es cuando está involucrada tu inseguridad, bueno, la seguridad, ¿no? Cuando algo es inseguro para ti. Si tú crees que las decisiones que está tomando tu tutor o tu comité plantean algún peligro para ti o están evadiendo su responsabilidad, también es un momento de poner límites. En la UNAM, por ejemplo, pues si sales a campo tienes que llenar un seguro, ¿no? O sea, pues eso finalmente te da un poco de tranquilidad. La comunicación, es importante poner límites en el tema de comunicación, definir el canal, los tiempos y hasta el lenguaje con el que tú te estás pues refiriendo con tus tutores, con tu tutor y con tus miembros del comité, ¿no? Durante el posgrado pueden surgir amistades, o sea, no está mal que seas amiga de tu tutor, por ejemplo,
pero siempre debes de saber que trabajo es trabajo. Y entonces ahí también es donde surgen muchos conflictos, porque pues, alguien se empieza a llevar muy bien con su tutor o tutora, y entonces esta línea entre amistad y trabajo, pues se pierde. Y bueno, si bien te puedes sumar a un proyecto de investigación, esto no es un motivo para que aceptes todas las imposiciones que te haga, ¿no? el tutor. Entonces hay que poner límites para que tú no renuncies a tu interés profesional, ¿no? O que te hablen claramente de por qué quieren hacer cambios en tu proyecto y que tú estés de acuerdo. Y también pues poner límites para la carga de trabajo, porque como les decía muchas veces, pues quieren que hagas muchas cosas y sobrepasar esta carga de trabajo pues tiene que ver con el miedo que tú tienes para poner límites. O sea, creo que la mayoría de los problemas aquí es que como estudiantes nos da mucho miedo poner límites. Y no se trata de pelearte, simplemente se trata pues de dejar claras las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decían del aspecto de la publicación, pues eso también hay que poner límites desde el principio, porque es, a ver, ¿quiénes van a integrar la publicación? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque hay gente que no hace nada y aparecen publicaciones. Entonces esto es como pareciera como un tema tabú, son cosas que no se hablan mucho, pero es importante dejarlo claro. Desde el principio ver, bueno, en dónde piensas que podemos publicar, revisar que realmente esa publicación te sirva, porque pues hay todo una lista de revistas que toma en cuenta CONACYT, con un índice de impacto, etcétera. Y bueno, todo eso creo que se tiene que empezar a hablar con el tutor desde el principio y poner estos límites desde el principio. Sí, sí, muy de acuerdo con todo lo que dice Marta. Yo creo que hay, pues hay dos tipos de, digamos, de límites en el posgrado. Uno son los que te pones a ti mismo y que necesitas ponerte a ti mismo, y los otros son, pues, precisamente para con las otras personas con las que interactúas. Es tutor, son compañeros, son técnicos, etcétera, ¿no? Porque hay muchas personas con las que estás interactuando. Y, y es que es muy importante saber que para cada persona el límite es distinto. Entonces, para mí sería importante decir que no te compares con otros estudiantes, ni aunque sean de tu generación, ni siquiera aunque sean de tu mismo laboratorio, porque cada quien tiene límites distintos y cosas con las que se puede sentir cómodo y cosas con las que no. Entonces, esto de los límites es algo muy personal, donde tú es donde dices hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde yo me puedo a mí mismo exigir, ¿no? Y hasta dónde ya tengo que parar, ¿no? Entonces es mi recomendación y es que todo el mundo vaya a terapia, porque eso te ayuda muchísimo. Y hay instituciones, sí hay instituciones donde ya ofrecen servicios psicológicos para los estudiantes e investigadores dentro de las instituciones. Desafortunadamente, pues no todas, pero sí, o sea, sí, pues mi recomendación es que sí ir a terapia, o sea, independientemente que sientas que en este momento, o sea, no vayas hasta que ya estás a punto de quebrar, pues, o sea, es más bien ir porque te permite irte conociendo e ir identificando este momento en el que tú te estás acercando al límite. E insisto, son estos dos, o sea, tú qué tanto te exiges y tú qué tanto permites que los demás te exijan también, ¿no? Y para eso pues vas desarrollando distintas estrategias. Entonces, como yo le decía, en mi caso también, yo sufro, o sea, de ansiedad, y de N número de cosas, y yo sé qué cosas me causan más ansiedad, qué cosas me causan más estrés, etcétera. Entonces voy desarrollando estrategias para cada uno de ellos. Pero siempre, como decía Marta, es poner primero tu salud mental. O sea, tú tienes, y bueno, y salud física. O sea, tú tienes que estar en el posgrado sabiendo que eso, que va primero, ¿qué va primero? Tu salud mental, tu salud física, ¿qué va después? No sé, tal vez tu familia, y así. Y el posgrado, pues es tu trabajo, pero no es tu vida, pues. Y, y en ese aspecto también una recomendación es que hagan cosas fuera del posgrado, cosas distintas que les gusten, que les permitan también eh, pues separarse de la actividad y reflexionar y hacer otras cosas que incluso hasta pueden ser
eventualmente hasta pueden tener una influencia positiva en el posgrado porque te permiten desarrollar creatividad, ¿no? Entonces puede ser que decidas, pues no sé, tomar una clase, aprender un idioma, pero cosas que sean por gusto. No sé, unirte a no sé, un equipo de algo, de fútbol, de básquet, no sé, algo que les guste. Pero que respetes el tiempo para hacer eso, porque entonces eso te permite separarte, darte ese tiempo y ahora sí regresar como, pues con más seguridad. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a algunas preguntas que nos ha dejado nuestro público. La primera es, ¿qué consejos darían para tener una buena relación tutor-alumno y establecer un buen canal de comunicación? Bueno, creo que esto se ha abordado un poquito, pero pues no es algo muy puntual que quieran agregar. Pues yo creo que la comunicación es básica siempre con el respeto, ¿no? Como yo les decía, o sea, siempre tener respeto sí o sí, desde tú como alumno y él como tutor. Yo en la maestría cambié de tutora porque mi tutora se puso a gritarme y es algo que yo no iba a permitir porque yo nunca le falté al respeto y yo nunca le grité. Entonces, pues eso, o sea, el respeto es básico y tener esta comunicación pues clara y sincera, ¿no? Y cuando algo no te parece o no lo entiendes, pues estás en todo tu derecho de decir, oye, esto no me queda claro, ¿no? Es importante que como estudiantes estemos abiertas a la crítica. Eso, o sea, en la academia te vas a encontrar con esta crítica todo el tiempo. Crítica constructiva como destructiva. Eh, entonces, bueno, estar abiertos a la crítica, porque no todo lo que te dicen siempre es en mala onda. Entonces, también eso, o sea, a veces hasta en retrospectiva tú lo ves y dices, ah, pues con razón me estaba haciendo esta sugerencia. A lo mejor en ese momento tú lo tomaste como un ataque, pero también hay que considerar que si ellos te lo dicen, pues tienen una carrera más andada que tú antes, ¿no? Entonces, bueno, estar abiertos a la crítica, pero también, pues decir lo que no te parece, y dar el respeto que estás exigiendo, ¿no? Sí, es que hay una línea muy delgada entre aprender a poner límites y no aprender. Entonces, este es un tema así muy complicado, porque sí habrá personas que dicen, no, pues es que yo esto ya lo sé y no están abiertos a tener ese aprendizaje que te llega a través de esta crítica, de estas sugerencias, de esos comentarios, ¿no? Y entonces, en realidad ahí no estás poniendo un límite, aunque tú creas que estás poniendo un límite, sino que simplemente no estás aprendiendo. Entonces sí hay un poco que, yo creo que sirve mucho reflexionar y evitar tener pues estas discusiones en el momento, sino que, ok, mira, van estas sugerencias, están estos comentarios, no reaccionar a ellas, sino llevártelas, analizarlas, reflexionar, y entonces ahí sí tomas lo que consideras que sí te va a ayudar a mejorar y aprender, y lo que no, pues bueno, entonces se deja de lado. Pero sí que te des este tiempo para reflexionar. Y para tener, pues, buenos canales, o sea, comunicación es desde el principio, o sea, que cuando estás eligiendo tutor, para empezar, ves que sea una persona con la que puedas hablar, porque a veces dices, ah, sí, bueno, un canal de comunicación, definimos que nos vamos a comunicar a través de correos, sí, pero nadie se manda correos porque no tienen esa confianza para acercarse al tutor, ¿no? Entonces, no es eso, sino más bien es que realmente exista comunicación. Entonces, ¿cómo puedes hablar con esa persona? Si puedes hablar con esa persona. Y tiene mucho también que ver, por supuesto, sí de la parte del tutor, pero al final del día es lo mismo. O sea, no le puedes dejar la responsabilidad al tutor porque no usó el canal de comunicación o porque no te dijo, etcétera, sino que mucho es tu responsabilidad como estudiante. Entonces, en ese aspecto, yo les diría, no esperen pues a que les digan, ay, es que, no sé, tenías que entregar tus avances tal día, no hiciste esto, sino que ustedes sean proactivos en ese aspecto. Y si no están viendo una respuesta, ustedes sean los primeros en buscar la comunicación y en acercarse, ¿no? Y en ver por qué medios se comunican. Yo soy una persona, por ejemplo, o sea, súper
uso todas las redes y todo, ¿no? Lo que se les pueda ocurrir y Google Docs y para que estemos todos colaborativos y no sé qué, y mi tutor no, o sea, simplemente odia estar en la computadora. Entonces, bueno, este no es el medio por el que me voy a comunicar. O sea, ninguno de los dos puede obligar al otro a que se comuniquen por un medio por el que no se sientan cómodos. Entonces, simplemente dije, para mí es mucho más fácil acercarme al de la forma que él está acostumbrado, y él empezó a adoptar algunas de las cosas que yo le puse, ¿no? Entonces, ahora ya usa Google Docs, cosa que no pasaba cuando yo llegué, y ya podemos hacer comentarios en el documento colaborativos, ¿no? Entonces ya sabemos que ese es nuestro medio para documentos, por ejemplo, ¿no? Pero jamás lo voy a convencer de que usemos, no sé, un Slack o que usemos un Discord o algo así, porque no va a pasar. Entonces es una cosa, pues, recíproca, como decía Marta. Muchas gracias. Maestra Marta, ¿quería agregar algo? Sí, que también pierdan el miedo a decir cuando no están sintiendo que está como abierta esta vía de comunicación, pierdan el miedo a decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito, o sea, no sé, a lo mejor a mí me estresa mucho que te mande un correo y me lo contestas después de una semana, ¿no? O sea, porque a lo mejor tu tutor está metido en 1000 cosas y no sabe que tú estás sufriendo porque te contestó una semana después. Entonces, si tú necesitas tener como una retroalimentación más dinámica con él, se lo puedes decir. Digo, ya estará en él decirte, bueno, pues sí tengo tiempo o no puedo o no lo había considerado, lo voy a hacer. Sí, pero también es como hablar y decir, necesito esto, estoy sintiendo que no me estás contestando, no sé, etcétera. Claro que si ya es recurrente que no te contesta y que no te pela en un mes, pues entonces ahí sí ya puedes empezar a pensar en que, pues si eso no te está funcionando a ti o él está muy ocupado, pues pueden hacer cambios. Sí, Gracias. perdón. Sí, sí, es que también se ve el interés y el compromiso de los dos lados con estos temas de comunicación. O sea, yo puedo decir que en mi experiencia, en mi caso ahorita, mi director es el director del instituto, entonces tiene una cantidad impresionante de trabajo administrativo, etcétera. Y entonces yo le dije, no voy a estar como antes, ¿no? Que iba y me sentaba en su oficina a hablar con él casi diario y etcétera, porque yo sé que no lo puedo hacer. Entonces, lo que él y yo acordamos, porque nos sentamos a hablar y dijimos, ¿cómo vamos a no dejar que el proyecto se pase, seguir avanzando, estar los dos actualizados, pero sin interferir también en las actividades que tiene cada uno, ¿no? Entonces, él y yo acordamos hacer una reunión de avances que dura tanto tiempo cada mes, ¿no? Todos los segundos lunes de cada mes. Y él respeta muchísimo ese tiempo. Entonces, ahí es donde lo ves. Dices, ok, si no tiene tiempo para sentarse a hablar conmigo todo el día, está bien. Pero respeta el tiempo que tiene asignado para ti, trabajan en ese tiempo, generan, las dos personas también generan responsabilidades, porque yo sé que saliendo de esa reunión yo ya sé qué cosas voy a hacer, pero él también va a tener cosas que hacer, ¿no? Va a tener que leer, va a tener que darme sugerencias, va a tener que leer algún artículo, yo qué sé, y entonces lo hace. Y ahí es donde tú ves si realmente esa comunicación y esa relación con tu tutor está funcionando, independientemente que tengan 1000 cosas que hacer, porque la realidad es que como estudiante a veces no vemos eso. Yo siento que yo ahora tengo más empatía porque tuve una empresa donde tenía empleados y ahí fue donde me di cuenta de la cantidad de cosas que tenía que hacer y ellos, pues para ellos era muy fácil decirme, oye, necesito esto y yo no lo podía hacer en el momento, ¿no? Y a veces no tenemos esa empatía como estudiantes. El investigador seguramente tiene toda la administración del proyecto, la parte burocrática, da clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú como estudiante pues estás en tu proyecto y es lo que estás pensando todo el tiempo y no estás pensando en todo lo demás que se tiene que hacer atrás, ¿no? Entonces es un poco empatía hacia ambas partes. Y bueno, ahí también depende, ¿no? De la relación que tengas, pero esas cosas te están dando una clave de si realmente sí te está poniendo atención, si sí está funcionando o no. Y si de plano, como dice Marta, o sea, ya nunca te respondió, nunca lo leyó, no respeta los horarios de tus llamadas o tus seminarios o lo que sea,
ahí entonces dices, bueno, sí hay un problema, ¿no? Pero es un tema creo que de empatía hacia los dos lados. Y me gustaría agregar que, como decía Pati, pues también los tutores no lo saben todo, ¿no? Como estudiantes a veces hay estudiantes que quieren que se resuelva todo y que el tutor haga todo, y pues no, o sea, también a ti te toca investigar y proponer y pues, ser proactivo. Claro, gracias. Esta parte de empatía y pues sobre todo pues recordar que hacemos ciencia en México, ¿no? O sea, hay mucho más limitaciones y lo que mencionaba la maestra Patti de que pues tal vez el tutor está ocupado buscando financiamiento o mandando los proyectos, entonces como es una carga de trabajo muy diferente la de pues, los investigadores aquí en México que pues en bueno, en el extranjero, ¿no? De esta parte, les voy a dejar, bueno, las personas que nos están viendo, un documento que nos hizo muy amable Laura Zárraga Vargas, que es estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y ella aquí menciona que algo que la ha animado mucho a quedarse en un grupo de investigación es que cuando la persona que está supervisándola le pregunta cosas como, ¿estás bien? ¿Ya comiste? ¿Cómo te sientes en el grupo? Porque eso habla de que te ven como un ser humano y no solamente como un estudiante más, ¿no? Entonces, aquellos que nos están viendo, es muy importante que lean este PDF, lo voy a dejar en los comentarios para que se aborden igual los 3 puntos que abordamos en esta tarde. La siguiente pregunta es de Fernanda. Ella nos dice, hola, voy a entrar a la maestría. Tuve una muy mala experiencia en la licenciatura, ya que estuve en un lab donde la relación con el investigador principal era nula. Incluso pienso que nos consideraba como seres inferiores, además de que el laboratorio tenía ambiente muy deteriorado. Así que quedé con una idea un poco fea de la investigación. Ahora para la maestría no sé en qué fijarme al momento de elegir un tutor. No espero que mi tutor sea mi mejor amigo, pero tampoco quiero que me trate con indiferencia. ¿Qué recomendaciones me pueden dar? No sé quién. Pues igual volvemos a lo mismo, quitarnos el miedo, ¿no? Una mala experiencia la tenemos todos. Tristemente hay muchos investigadores así, pero también hay muchos otros que no son así. Entonces, bueno, pues la relación la pueden establecer desde el principio, ¿no? Si desde el principio tú ves que no hay un trato cordial, que los ve como seres inferiores, que los maltrata, vaya, o sea, pues te vas de ahí, ¿no? Y yo creo que ambas partes se deben de comprometer, o sea, cuando tú conoces a un nuevo investigador, o sea, un prospecto de tutor, pues puedes platicar con él y decir, a ver, yo me comprometo a esto y esto y esto, y él a qué se compromete contigo, ¿no? Hacer como una carta compromiso, digo, no les digo que la hagan ni la firmen ni así, pero sí se puede hacer este ejercicio, pues para llevar un control de acuerdos con la persona. Y pues pierde el miedo, o sea, busca, como decía Pati, que ella fue a hablar con todos los del instituto, pues puedes platicar con varios investigadores, ¿no? Y pues también es cierto que te va a vibrar, o sea, a ti te vibra mucho el trabajo del investigador, la forma en la que se refiere a lo que hace, la pasión que le mete a su trabajo, todo eso lo tienes que sentir y no pasa nada, o sea, como él hay muchos, pero repito, hay muchos que también son muy buenos y muy comprometidos y muy apoyadores, y eso es lo importante. Sí, eso, o sea, acercarse definitivamente y otra recomendación sería hablar con sus estudiantes y no con uno, porque la experiencia de un solo estudiante, pues tal vez no te diga todo, porque como decía, hay estudiantes que pueden tener muy buena experiencia y otros tuvieron muy mala, pero si es posible habla con varios y búscalos, y estudiantes que estén ahorita, estudiantes que hayan estado antes. De hecho, cuando yo estaba haciendo el proceso para el extranjero, para el doctorado en el extranjero, una de las cosas que más me preocupaba era esta, porque decía, es que bueno, aquí, estando en México, es como un poco más fácil, te mueves tal vez de un estado a otro, ¿no? Pero te acercas, vas, lo conoces, hablas en persona. Pero en el extranjero, ¿cómo voy a saber si esa persona me va a odiar o si yo lo voy a terminar odiando, ¿no? O sea, sí me preocupaba mucho. Y una señal clave ahí fue esa,
preguntarles, oye, ¿y puedo platicar con tus estudiantes? Y si te dicen no, ahí ya hay un foco rojo. Es ¿por qué no puedo hablar con tus estudiantes, no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no lo permites, no? Y otros que son y te dan la lista y te dicen, ay, sí, mira, y tengo otro estudiante que ya se fue y que está en tal lugar, y tengo otro que se fue y está en tal lugar, y este que estuvo en este proyecto, y este que estuvo en otro proyecto. Y entonces desde ahí vas viendo qué tanta apertura tienen para contigo. Y es lo mismo. Aquí en México, algunos son también bastante cerrados, pero es más fácil a veces encontrar estudiantes que hayan estado por ahí. Y puedes buscar en foros. Digo, en Científicas Mexicanas, por ejemplo, no debería decir esto, pero como es un foro cerrado, sí hay personas que se han acercado y han dicho, oigan, alguien ha trabajado con esta persona y cómo les ha ido, ¿no? Y entonces sale mucha gente, ah, sí, yo escuché esto, yo tuve un amigo, etcétera, ¿no? Porque en realidad la comunidad científica en México pues es relativamente pequeña, entonces no es tan difícil encontrar gente que haya estado así con un investigador o con otro, y eso te ayuda mucho a saber cómo es el ambiente dentro del laboratorio. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo hablar con mi tutor y decirle que ya no quiero continuar en el laboratorio trabajando con él, si tengo miedo que no quiera darme apoyo o alguna recomendación? Es que volvemos a lo mismo con el asunto del miedo, ¿no? O sea, a lo mejor el miedo no va a desaparecer, pero que no te inmovilice para que actúes. O sea, hablar directamente y decir, ¿sabes qué? Pues ya no voy a estar aquí por esto y por esto y por esto, ¿no? Los motivos académicos deben quedar muy claros. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo cambié de tutora, en realidad ella se dio de baja sin avisarme, pero no fue un asunto académico, fue un asunto de berrinche de ella. O sea, nunca entendí bien qué pasaba, pero académicamente ella no tenía ningún problema con mi trabajo. Entonces, bueno, si es un asunto académico, queda aclarado por qué no quiero seguir trabajando aquí. Y pues si no te recomienda, pues tampoco pasa nada. O sea, a lo mejor sí busca la recomendación, pero pues tu trabajo debe hablar también por ti. Entonces, si tú tienes un problema y ya no te recomiendan y ya no te apoyan, pues busca otro laboratorio, busca otro investigador que sí te apoye. No pasa nada, o sea, no, en realidad creo que cuando somos más jóvenes nos da mucho miedo y pensamos que el mundo se acaba, pero en serio no pasa nada, ¿no? O sea, aunque te cambies de laboratorio y no te den apoyo o no te recomienden, no pasa nada. Sí, sí, es una experiencia complicada. Ay, digo, a mí afortunadamente no me ha pasado, pero sí lo he visto mucho y he tenido amigos que les ha pasado cosas así. Y yo creo que, o sea, primero, ¿por qué te vas del laboratorio? Y me refiero a, por ejemplo, si ya acabaste la maestría, ya no vas a seguir el doctorado, pues es tan simple como porque ya no quiero seguirle al doctorado, ¿no? Pero si estás a la mitad y quieres cambiar, ahí puede ser un poco más sensible. Mi recomendación sería pues que primero busques a dónde te quieres ir, o sea, no te salgas así nada más con este miedo. Es que si así ya tienes miedo, ya es un foco rojo, pues. Pero que busques a dónde te vas a ir y entonces con el nuevo investigador o con el nuevo asesor con el que vas, ahí le puedes decir, pues cómo está la situación con el asesor previo, por qué estás decidiendo cambiarte, y entonces ahora sí que ya tengas un nuevo espacio, entonces pedir la recomendación, que puedas recibirla o no, o sea, por supuesto que estamos sujetos a eso, ¿no? Pero como dice Marta, o sea, pues no, tu carrera no se va a acabar ahí. O sea, tú le vas a seguir y después en el nuevo lugar en el que estés vas a conseguir otras cosas. Muchas gracias. Y aquí, bueno, es más un comentario que una pregunta. Nos dicen, colegas, muchas gracias por aportarnos sus perspectivas. Quisiera enfatizar el punto que ustedes ya abordaron en el renglón de derechos de estudiantes. Es importante buscar las instancias de defensoría universitaria e institucional para saber qué derechos y obligaciones adquirimos al momento de incorporarnos a un posgrado, así
como los mecanismos a los que puedes apelar para hacer cambios tanto en tu proyecto como en la configuración de tu comité tutoral, asesorarse primero y negociar después. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso es parte de vencer la apatía como estudiantes, ¿no? O sea, de informarte, pues, cuáles son las instancias, cuáles son los reglamentos, cuáles son los procedimientos. Y sí, completamente de acuerdo. Sí, en el tema de emprendimiento, que de hecho ahora está como muy de moda, me ha tocado verlo mucho. Yo más o menos me llevé como año y medio asesorando personas que querían emprender, pero principalmente en ciencia y tecnología. Entonces, muchos de estos eran estudiantes de posgrado que ya estaban a punto de salir y no sabían qué hacer. Entonces decían, quiero poner un negocio y ya, ¿no? Yo los empezaba a asesorar. Y una de las problemáticas era esa. Me decían, es que, y llegaban y a veces me decían, no, es que en la institución me están robando. Y, a ver, no, espérate. Pero cuando tú entraste, lo que firmaste, que decía qué negociaciones hiciste, dónde te asesoraste, quién te dijo, la mayoría de las veces no vemos estos, porque son contratos en realidad, no vemos estos contratos, no los leemos, nada más decimos, ah, sí, porque quiero la beca, ¿no? Entonces tengo que firmar ahí. Y, y entonces esa es la responsabilidad que tú adquiriste. Y hay formas, de todas formas, en las que después puedes negociar. Pero sí es muy importante, como decía Marta, y ese es el mismo tema, hacerte responsable de tu educación. Porque, o sea, sí es educación, pero yo creo que ya tenemos que dejar de verlo como si no fuera un trabajo, porque en realidad es un trabajo. Entonces, cuando tú vas a entrar a un trabajo nuevo, o cuando tú vas a tener una empresa y te vas a constituir legalmente, entonces tienes un montón de documentación que tienes que leer y tienes un contrato laboral que tienes que leer y tienes obligaciones y tienes derechos. Y cuando entras tú a trabajar en un posgrado, es lo mismo. Pero la mayoría de las veces, como muchos se siguen viendo como, ah, pues soy estudiante, casi como, ajá, entonces ya no vemos estas cosas. Hay muchísimas cosas que podríamos hablar ahí sobre los derechos, pero también sobre otras cosas, ¿no? A las que no tenemos derechos y que no nos hemos organizado, creo que para exigir, porque nos seguimos considerando estudiantes en lugar de trabajadores, ¿no? Entonces, este es un tema. Gracias. Pues bueno, aquí me decían, ¿no? Hace falta hacer tanto una página para comparar toda esta parte de las ofertas de posgrado, como una lista negra de tutores también, ¿no? Lo que me estaban diciendo, justo para todos aquellos estudiantes que pues están empezando en esta parte. Bueno, pues para concluir rápidamente, un último consejo o algún último comentario acerca de todo lo que hablamos en esta tarde. Pues solamente que realmente piensen, ¿no? Piensen por qué quiero hacer un posgrado, que tengan muy claro qué es lo que buscan, y con base en eso, pues asuman que, como dice Patti, pues o sea, yo sí pienso que es un proceso todavía de formación, pero también que lo tomen como una responsabilidad, pues de vida, ¿no? O sea, porque pues, te estás dedicando a eso y te están pagando para hacer eso. Y como les había mencionado, pues estar abiertos a la crítica constructiva, porque de ahí surgen muchos malentendidos entre tutores, con compañeros, etcétera. Y ser siempre muy respetuosos y muy claros en todos los puntos, ¿no? O sea, si te queda alguna duda de alguna cosa, pues decir, a ver, espérame, a mí no me está quedando claro, no sé, por ejemplo, el manejo de datos, ¿no? O lo de la publicación, cómo van a ir los órdenes de los que publican, o por qué quieres ser tú, no sé, de correspondencia si no hiciste nada, porque pues ahí están los pleitos siempre. Pues eso, la claridad y el respeto y el compromiso, porque es un compromiso, cuando tú te metes al posgrado, es un compromiso de vida hasta que acabas pues el requisito, ¿no? En la institución. Sí, yo creo que es este plan de vida, o sea, en realidad, y tu plan de vida puede cambiar, o sea, la idea no es decir que
debes de tener un plan de vida y entonces ya eso no va a cambiar nunca porque estamos evolucionando todos, pero sí antes de tomar estas grandes decisiones, que es igual, o sea, es como cuando vas a elegir un trabajo, ¿no? O sea, te ofrecieron, te dieron ofertas en 2 lugares y vas a decidir dónde trabajar. O cuando pones una empresa, emprendes, dices, ¿qué es lo que necesito, no? Esto es lo que quiero hacer, mi plan de vida va por ahí. Porque yo lo veo un poco similar. Esto pasa mucho en los posgrados, que hay gente que no sabe qué hacer y entonces entra al posgrado, ¿no? Pues también hay muchos que no saben qué hacer y entonces ponen un negocio. Y después están súper frustrados, hay muchísimos problemas de salud mental en los dos y demás, porque realmente no era algo que quisieran hacer, no era lo que esperaban, ¿no? Entonces esta decisión es muy importante. Y para eso, mi recomendación, pues ya lo dije, pero de verdad vayan a terapia. Y la otra es redes de apoyo. Las redes de apoyo siempre son importantes para, pues en realidad para lograr cosas. O sea, nada lo haces solo. No haces nada solo, ni en el posgrado, ni en ningún otro lado. Entonces, tus compañeros que entraron en el posgrado contigo pueden ser tu red de apoyo, también tu familia, amigos, investigadores o colegas en otros lugares. Esto siempre te va a ayudar a tener perspectivas distintas, ¿no? Y también a resolver estos problemas que puedas tener, ¿no? Porque tú no eres la primera persona que se enfrenta a este problema, te lo puedo asegurar. O sea, ha habido muchísimas personas que han vivido esto antes. Entonces, acercarte a personas que ya lo hayan vivido te pueden ayudar a resolver y a acompañar. Y ese acompañamiento es muy importante para que realmente puedas superar cuando te enfrentas a algo que te cuesta, ¿no? Entonces, para mí esas serían mis recomendaciones. Por supuesto, nuestra red de apoyo para científicas mexicanas, es mi comercial. Únanse, es una red grandísima, todas las científicas, y eso es un espacio pues donde te permite encontrar pues muchas respuestas a todo esto de muchas personas de muchas áreas que normalmente somos un poco más cerrados y tenemos una perspectiva pues muy de nuestra área, ¿no? Y entonces te permite conocer de otras áreas, te permite abrir tu perspectiva. A mí me gustaría decir algo que se me pasó y es esta parte de cuando tú decides echarte toda la carrera académica desde la licenciatura, maestría, doctorado, sin pasar por el ámbito laboral, está bien, puede estar bien, pero también creo que es importante que consideren que es importante el adquirir herramientas en el ámbito laboral. Y con otras esferas de lo público y que eso te ayuda a desempeñar otras capacidades profesionales, ¿no? Que no desempeñarías si te quedas solamente en la academia. Ya que decides entrar a la academia también, y esto se los quiero decir no con el ánimo de desanimarlos, pero sí con el ánimo de que lo tengan muy presente, es que hay pocas plazas de investigadores en México. Entonces, eso también lo tienen que considerar. El hecho de que se metan a hacer una maestría o un doctorado, pues no les garantiza que van a tener una plaza en la investigación y en realidad es triste, pero en México pues hay una crisis en el ámbito científico, en el ámbito de la investigación y eso pues también tenemos que considerarlo. Muchas gracias. Gracias por su participación. Sin duda, pues todos los comentarios y consejos que nos han dado son muy importantes para todos nosotros como estudiantes, ya sea que vayamos a incursionar en un posgrado, lo estemos pensando, o irnos a esta parte laboral. Creo que es muy importante, pues, identificar toda esta parte, ¿no? Justo de lo último que menciona de la oferta laboral, les quiero hacer la invitación a las personas que nos están viendo. El próximo viernes vamos a tener un seminario acerca de redacción de CV y consejos para la entrevista para aquellos que quieran, pues, familiarizarse un poco con esta parte de, pues, la parte laboral, ¿no? Y bueno, en los comentarios les voy a dejar el documento que nos hizo llegar Laura Zárraga, con todos estos consejos que ella igual nos da acerca de estos 3 puntos que abordamos en esta tarde. Pues muchas gracias, maestra Marta, muchas gracias, maestra Patti, por tomarse el tiempo para estar con nosotros en esta tarde y como ya lo escucharon por la maestra Patti, únanse al grupo de científicas mexicanas. Es un grupo muy bueno que te abre un panorama mucho más amplio acerca de toda esta parte de ciencia en México.
Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Cualquier cosa, a mí me encuentran en redes o me pueden escribir directo. patirodil@gmail.com. Muchas gracias.